Hoy me voy a meter en lo profundo de un tema que va a ser polémico. Hola Ari, ¿cómo estás? ¿Por qué va a ser polémico? Porque si bien atraviesa todas las áreas, los pilares, las secciones que venimos recorriendo, esto es psicología, filosofía, eh, historia, esto por ahí es la parte que se va a agregar porque lo venimos como tocando de costado a través de los mitos, pero hoy nos vamos a meter concretamente con la historia, la física en su área cuántica, la literatura, pero hoy se va a sumar el conspiracionismo. Y voy a explicar por qué. El sentido de esto, ¿por qué incluir este apartado? Por un lado, hola Ana María, ahora te veo también por Instagram, bueno, estás por todas partes. Por un lado, porque como decía, venimos transitando desde la parte de los mitos, somos las historias que nos han contado, tanto a nivel colectivo como a nivel familiar. De ahí venimos. Y por otro lado, en el sentido de que la historia que hemos aprendido es siempre la dictada por o la enseñada por un solo lado, que es la del lado vencedor. Yo le puedo asegurar, y es un ejercicio interesante para que podamos hacer, es que si escucháramos la versión del cuento de Caperucita y el lobo, desde el lado del lobo, desde la versión del lobo, quizás nuestra percepción cambiaría o no. Este es un primer punto, o el primer gran punto. Y por otro lado, también la idea de traer estos temas es que enlaza mundos tan dispares, tan diferentes como el ejercicio de un pensamiento narrativo, y esto también líenlo con lo que vimos la semana pasada de el pensamiento lógico, si bien vamos a ir viendo todos los tipos de pensamiento. Bueno, este es un tipo, por ejemplo, otro tipo, el tipo narrativo. En cuanto a que a poder ampliar miradas y horizontes desde lo psicológico, pero también de tiempo y espacio. Y acá es donde ya me meto con la física cuántica y con el terreno de la ficción. Ficción entre comillas, ¿no? Como encontrar un delicado equilibrio entre el realismo y el conspiracionismo, sin caer en los extremos ni de la ingenuidad de creerlo absolutamente todo, ni de la paranoia de no creer absolutamente nada. Y en tiempos donde es difícil creer en algo o en alguien, que podamos justamente desarrollar un pensamiento científico que al mismo tiempo se mantenga lo suficientemente abierto a poder ser reescrito, a poder ser permanentemente reescrito. Acá está el tema. Y como afirmaciones revolucionarias necesitan pruebas revolucionarias, va a ser necesario posicionarnos en un punto de una cordura prudente, pero que se anime a desafiarse a pesar de que toda la historia que conocemos pudiera, y esto dejémoslo abierto, pudiera haber sido manipulada y cambiada.
La gran pregunta es, si encontráramos pruebas irrefutables, como pasa, seguramente la mayoría habrá visto El planeta de los simios, bueno, si encontráramos pruebas irrefutables de otra historia, ¿qué haríamos? ¿Saldría a la luz así, tan fácilmente? ¿Se plantearon alguna vez esta pregunta? Este es el tema. Esto es lo que hoy nos convoca. Como siempre voy a ir por partes y como siempre saben que dudas, comentarios, preguntas, experiencias, lo que ustedes quieran, para eso están los canales, los comentarios. La idea es que sea un espacio recíproco. Bueno, primero yo quiero diferenciar esto de ucronía, de utopía y de distopía. La utopía nos planteaba un modelo ideal de sociedad. En tanto, la distopía, un modelo alienado, un modelo decadente. La ucronía propone los caminos alternativos a modo de ¿qué hubiera pasado si? Esa es la gran pregunta que se hace la ucronía. Independientemente de que esos caminos pudieran haber concluido parecidos al de una utopía o una distopía. La ucronía van a ser de hechos que sí pasaron, esto es importante para justamente diferenciarlo del terreno de la ficción, pero alterados, cambiados. En esta parte es donde entraría la ficción. ¿O no? Bueno, esto yo ya lo dejo librado a el discernimiento. ¿Y por qué también lo dejo en interrogante? Porque la reconstrucción ucrónica tiene una lógica coherente, por ende, argumentativamente, desde lo que vimos también la semana pasada con el pensamiento, sus afirmaciones no pueden negarse. Esta palabra ucronía, nace de un filósofo francés, positivista él, que se llamó Charles Bernard Renouvier, que la usó por primera vez en 1876 en una obra que se llamó justamente Ucronía, la utopía en la historia. Fíjense cómo acá aúna los dos conceptos, donde él lo que hacía era especular con un devenir occidental totalmente diferente. Un devenir, por ejemplo, donde la religión cristiana no hubiera sido la que finalmente se impuso. Y si analizamos las raíces de las palabras, tanto utopía como ucronía provienen, por supuesto, ambas del griego. Utopía se traduciría como lo que no está en ninguna parte y ucronía como lo que no está en ningún tiempo. O sea, tenemos otra vez más acá estas cuestiones que siempre nos desvelan con la física cuántica, el tiempo y el espacio. Y si bien este filósofo es el primero que usa la palabra, no fue en realidad un innovador con esto de contar cosas o imaginar cosas que en realidad no pasaron.
sino que ya habíamos tenido un par de antecedentes desde el siglo I antes de Cristo, cuando un historiador llamado Tito Livio conjetura qué hubiera sido si Alejandro Magno hubiera conquistado Roma, o bastante más acá, de un escritor francés que en 1836 elucubra sobre un imperio napoleónico global, es decir, si Napoleón hubiera conquistado todo el mundo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo la diferencia? Ahora, sí, me voy a meter en la física cuántica, voy a ir por el lado de los universos paralelos, porque si bien las ucronías se pueden parecer, la diferencia es que los universos paralelos se van a comunicar y existen en un mismo tiempo. De hecho, con la tecnología adecuada, podríamos teóricamente pasar de uno a otro. Esto es lo que se están rebanando los cerebros con todas estas cuestiones de los últimos avances, de los grandes colisionadores y demás, para justamente descubrir la manera de, primero, descubrir otras dimensiones y poder descubrir la forma, poder descubrir, mejor dicho, la energía necesaria para poder hacer viajes interestelares sin descartar el viaje en el tiempo, que según la teoría de la relatividad de Einstein es posible. Ahora, las ucronías, a diferencia de esta cuestión, pertenecen a la misma línea de tiempo, supuestamente ficticia, en el mismo universo. Y yo acá lo que me preguntaría, para complejizar todavía más el tema, ¿y por qué digo supuestamente ficticia? Porque abro la puerta a esas otras dimensiones de realidad que todavía desconocemos. De hecho, la física cuántica especula, si mal no recuerdo, con 10 o con 11, hasta ahora. Entonces, que unas cosas puedan estar sucediendo en un nivel y solapadamente otras cosas estén sucediendo en otro nivel o en otro estado de realidad, como lo que nos encontramos justamente entre la física general, donde pasan unas cosas a nivel macro, y con la física cuántica, donde es un mundo totalmente diferente y hasta ahora incomprensible. Por eso no cuaja una con la otra y los científicos se vuelven locos para llegar a una teoría unificada, que es esto de la teoría del todo. ¿Cómo venimos? Están muy calladas. Bueno, las ucronías se van a acercar bastante a lo que conocemos también como historia contrafáctica, acá me meto con la historia, o contrafactual. Esto sería justamente como una historia alternativa. Y salvando las diferencias en cuanto a que la imaginación histórica se limita a hechos posibles. Es decir, acá no entra la ficción de divagar porque sí cualquier cosa, sino hechos posibles, alternativas posibles. Y más rigurosos todavía, si al explicar lo que llevó a que pasara A y no pasara B, se tiene en cuenta no solo lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió para que el resultado fuera otro. Ahí es donde se cierra la divergencia. Ejemplo. Hay una serie que me gustó mucho, la recomiendo que la vean, si es que todavía se puede encontrar por ahí, que se llama El hombre en el castillo. Esto es la adaptación de una novela de 1962
en la que el autor especula con un Hitler triunfante. Bueno, ¿se acuerdan de esto que decía del tipo este que imaginó que Napoleón conquistaba a todo el mundo? Acá tenemos lo mismo, pero con Hitler. Hitler hubiera ganado la guerra y se imaginan este escenario. Le suman también la cuestión, digamos, distópica o utópica con el viaje en el tiempo. Efecto mariposa, sí. Bueno, te me adelantaste, Ana María, sí. Ahora voy a decir por qué. Lo más interesante de esta obra es la ironía que aparece, que siembra el director o el autor, sobre el reparto de territorios que se hace Estados Unidos. Queda dividido costa oeste, Alemania, nazi, costa este, Japón, Italia, que era el tercer integrante del eje, como que queda absorbida directamente por los nazis, y la parte del medio, una supuesta zona libre, entre comillas, que en realidad está como disputada o dominada por ambos, tanto por los nazis como por los japoneses. Bueno, la ironía decía en esto del reparto de los territorios, en alusión a lo mismo que pasó con Alemania, bien digo, por parte de los aliados. Y esto es un hecho. Y en otros términos, más allá de quien escriba la historia, parece que los guiones se terminan pareciendo. Hola Marisa, bienvenida. Ya sea de un lado o del otro, de un bando o del otro, cambiando solo las formas y las banderas. El eterno retorno de Nietzsche, ¿se acuerdan de esa charla? Y otro guiño interesante en esta serie es la circulación. Circula por ahí un libro, también como una historia alternativa, de qué hubiera pasado si hubieran ganado los aliados. O sea, en la serie preguntándose lo que nosotros espectadores nos preguntamos, como dando vuelta al espejo. Si nosotros nos preguntamos qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra, en la serie se preguntan qué hubiera pasado si los aliados hubieran ganado la guerra. Entonces, una vez más, ¿para qué nos pueden servir estas historias y que no quede en un mero divague imaginativo? Esto de imaginar alternativas es un ejercicio que potencia el pensamiento lateral, del que ya voy a hablar en profundidad junto con todos los demás, como venimos haciendo. Pero para anticipar un poquito, es un pensamiento que no deja de ser también lógico y racional, pero que de alguna forma se escapa de lo común, esto de pensar fuera de la caja. Es un pensamiento diferente y creativo, y el mejor ejemplo es la resolución que tomó, la famosa resolución que tomó el rey Salomón. Así cuando se dice esto de ser salomónico. En otras palabras, nos ayuda a contar con más recursos para resolver problemas. A veces estos recursos inesperados, sorpresivos, imaginativos, creativos. Y por otro lado, como cada pequeña acción puede provocar grandes consecuencias, como esto que decía Ana María, del efecto mariposa. Muchas veces, bueno, por eso también se dice como irónicamente, si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo, vieron que muchas veces se hace como esta gracia de no se te ocurra tocar absolutamente nada porque cualquier mínimo cambio puede desatar consecuencias absolutamente inimaginables. Bueno, es esto, es decir, no tenemos real dimensión de cualquier pequeño cambio en la historia que pudiera haber desatado, por más irrisorio que pueda parecer.
Y no se trata tampoco de cambiar un hecho por cambiarlo, por capricho. Esto tiene que tener una coherencia. Como decía, claramente sucede con la historia contrafáctica. Es decir, no alcanza con, por ejemplo, imaginar que Perón no hubiera sido derrocado por los militares, sino cuál hubiera sido, ahí está el tema, la catarata de consecuencias si eso no hubiera pasado. Y a veces, esto es lo maravilloso del tema, es que a veces la intención desbordada, desmesurada de provocar un cierto efecto, justamente termina, mejor dicho, provocando todo lo contrario. Acá está la cuestión. Perdón que se me cerró acá la compu. A ver. Dame un segundito. Bueno. Guarden, no sé qué pasa hoy, la verdad que con Facebook no es el día. Ahí está, ahora sí. ¿Se entiende este punto? Es decir, a veces son tantas las ganas de que esto de manipular eventos para uno pretender con esto que controla un cierto destino, un cierto futuro, moviendo piezas, moviendo el tablero, y que eso pueda justamente ser lo que provoca el efecto contrario a lo que uno quisiera. Esto se juega mucho. Bueno, otra serie que recomiendo muchísimo es la serie Dark, que juega con toda esta idea del viaje en el tiempo y donde permanentemente está esta cuestión de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque es un evento supuestamente futuro que en realidad termina generando la catarata de eventos que lleva a eso. Acá está la cuestión, donde la cosa se complejiza. Y bueno, con este ejemplo que acabo de dar, quizás justamente la figura de Perón no hubiera sido la misma, que justamente los militares querían evitar a toda costa, y con esa acción desataron una serie de efectos que ellos no deseaban. Nos abre todo un capítulo aparte frente al rol del azar. Esto que hemos escuchado, si Dios juega a los dados, si no hay Dios, si todo está calculado, si todo forma parte de algún plan maestro. Bueno, acá ya entramos en un terreno más pantanoso. Y más allá de las creencias, sobre todo las creencias excluyentes, que no tiene sentido que tratemos en este espacio, voy a apelar al mismo razonamiento ucrónico que estamos tratando hoy. Preguntémonos, ¿y si todas las posibilidades estuvieran cubiertas? Esto que también veíamos con lo del eterno-retorno, un sinfín de probabilidades, de multiplicidades, con una realidad diferente donde cada una de esas probabilidades se despliega para alimentar de alguna manera a una mega gran realidad única, realidad con mayúsculas, incognoscible, infinita. Bueno, esto
lo dejo picando para que lo pensemos y lo debatamos. Pero también veamos el por qué no de las ucronías. Cuando nos vamos para el lado de el exceso conspirativo. Mantener un lado plausible es o va a facilitar un pensamiento crítico y un discernimiento sano, que es lo que siempre abogo. En tanto, el problema va a estar cuando los argumentos son claramente falaces, acuérdense de vuelta a la charla de la semana pasada, y se pueden volver, acá está el peligro, ideas delirantes. Pero primero desmenucemos de qué hablamos cuando hablamos de teorías conspirativas. Bueno, esto es cuando un grupo de personas o una organización manipula y esconde los hechos para conseguir determinados fines, con consecuencias que van a ser claramente negativas para los demás, fines que no son, por supuesto, el bien común precisamente. Como siempre digo, hay que analizar caso por caso para no caer en generalizaciones que borren la subjetividad que es única de cada sujeto. Podemos encontrarnos en estos casos con personas con trastornos mentales que este tipo de temas, que el interés por este tipo de temas les dan como un aura de especiales o distintas, y todo el que se oponga es parte de esa conspiración. Y asumen posturas extremas, extremistas. Bueno, el ejemplo más claro lo tuvimos hace no mucho con esto de los pro y los antivacunas, de un lado y del otro. Que mientras haya fundamentos debidamente razonados y defendidos es una cosa. El problema se da cuando el argumento que domina está sustentado solamente en una idea que empieza siendo sobrevalorada para que después se vuelva una verdad absoluta incuestionable. Ahí está el peligro. Porque ahí, ya sea de un lado o del otro, estamos en la parte insana, la parte patológica. Se puede recabar información, indagar, consultar, informarse y a partir de ahí decidir. Esto es lo sano, no que sea desde un sí o un no terminantes y inflexibles. Pues esto es una postura fundamentalista. También el asunto es que, si bien la mayoría de las teorías conspirativas suelen ser falsas o distorsiones de los hechos, en el otro lado de la vereda encontramos otras que demostraron ser veraces, como el famoso caso Watergate, como el Holocausto o como el proyecto MKUltra. Entonces, esto es como la jurisprudencia. Si hubo antecedentes, precedentes, no podemos descartar. ¿Venimos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los factores que van a llevar a una mayor predisposición a estas teorías, los que se estudiaron, responden a diferencias de tipo perceptivo, no en esta parte en términos patológicos, es decir, no es que hay un trastorno de la percepción, sino a otros patrones que responden más a errores comunes de razonamiento, esto que veíamos también la semana pasada, como las falacias de causa-efecto, en esto que vimos
dos elementos que no están relacionados y estas personas los juntan. Ejemplo, ¿se acuerdan esto de escucho el gallo, asocio que sale el sol? Y la verdad es que no es así. Por otro lado, intolerancia al caos y la incertidumbre, esto es muy de esta época. Esto lleva a una necesidad de control, de querer controlarlo todo, que por supuesto que al ser insatisfecha va a generar que la creencia equivocada de que ese control lo tiene que estar digitando un otro. Entonces se pone esa amenaza en el otro. Llámese gobierno, llámese poder de turno, llámese autoridades X, etc. Factores vitales, y esto por supuesto lo sabemos muy bien, sobre todo en Argentina, si hemos tenido una serie, una consecutividad de desilusiones gubernamentales, independientemente de los colores políticos, es lógico creer que venga quien venga, nos va a mentir y manipular. Y esto lo podemos aplicar también en el terreno personal si, por ejemplo, arrastramos una racha de parejas que nos han engañado, por ejemplo. Lógico que esté ya como con una postura a la defensiva de, bueno, a ver, ¿con qué va a venir la próxima o el próximo? Desde luego, también, la educación y nuestro esquema de creencias van a jugar un papel también clave. Y va a haber quienes, como dije, apelen a este tipo de lucubraciones buscando llamar la atención para sentirse diferentes, especiales, creándose una suerte de mundo virtual de su propia vida para compensar una extrema vulnerabilidad emocional. ¿Está? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora sí, ¿qué es esto de la Gran Tartaria? Bueno, todo esto que les acabo de explicar, toda esta introducción, es para que podamos ingresar en el caso de esta maravillosa historia ucrónica de la Gran Tartaria. Responde al parámetro de ucronía porque hay evidencia empírica que demuestra que Tartaria efectivamente existió. Lo que no sabemos es si todo lo demás que se ha dicho, que se ha especulado, responde al relleno de una fábula o a una realidad contada por no sabemos quién. Y esto ya vamos a ver que también es un factor muy importante. Si buscamos en la red, o sea en internet, vamos a encontrar todo tipo de referencias. Vamos a encontrar que se habla de un imperio tártaro que habría sido quien creó desde las pirámides hasta el Capitolio, a ese nivel. En otras palabras, un imperio descomunal que habría abarcado buena parte del mundo con enormes avances tecnológicos. Y acá se viene lo mejor, que una cofradía de conspiradores, por eso yo les traía la cuestión del conspiracionismo, que serían los que manejan el destino del mundo, un gobierno en las sombras, lo habría destruido, provocando un gran reinicio, un gran reseteo mundial y borrando todo resto histórico de esta civilización. Por eso,
hice referencia al comienzo con el planeta de los simios. Un reinicio que sería el mismo que sucesivamente se viene dando desde la gran inundación, desde Atlántida, desde Lemuria, desde Mu, etc. El eterno retorno de Nietzsche. Como Hitler, con la conexión hiperbórea, que ya lo vamos a ver en esta misma sección más adelante, la teoría de la Gran Tartaria fue postulada por sectores nacionalistas rusos, pero sin pruebas más que algunas fotos y videos que nunca podemos confirmar su autenticidad. De esto van a encontrar mucho en internet. Lo que no podemos negar, como dije, es que sí existió Tartaria, porque así se conocía a los pueblos turcos y mongoles que se extendían desde el mar Caspio y los montes Urales hasta el océano Pacífico desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Bueno, esto, como pueden ver, es un terreno inmenso. Hoy en buena parte lo que conocemos como Rusia, o en otra época como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero todavía más grande. Y la conspiración afirma que este imperio se remontaría a miles de años o siglos y que su desaparición coincidió con el modernismo. Una ucronía que va a incluir a la utopía, porque entre los avances tecnológicos que esta sociedad habría alcanzado estaba la energía libre, que se transmitía a través de grandes torres y que era captada desde el éter. Bueno, teorías como esta van a encontrar desde los egipcios. Y lo más osado de esta teoría es que estaba habitada por gigantes. Acá la cosa se pone mucho más interesante. ¿Por qué? Porque hace una ligazón a la Biblia. Por eso, en las fotos o en los videos que puedan encontrar por ahí, van a ver que las escaleras y las puertas son enormes. No son diseños pensados para personas como nosotros. Estamos hablando de gigantes de más de 3 metros. Y si rastreamos el origen del nombre, se llamaba tátaros, sin la R, tátaros, sin la primera R, ¿no? A los que sometieron a los mongoles durante su expansión, pero originariamente se hacía referencia a los tártaros, ahora sí, por la primera R, por aquellos pueblos que dominaron partes de Asia y Europa bajo el dominio ni más ni menos que de Gengis Khan. Esto fue en el siglo XIII. Los europeos lo que hicieron fue asociar con Tártaro, que, si vienen siguiendo la cuestión de los mitos, esto se refiere al infierno. ¿Y por qué los asociaban con esto? Por la brutalidad con la que los mongoles saqueaban todo lo que encontraban a su paso. Lo más interesante en esta relación con el infierno es que no nos olvidemos que, de acuerdo con los mitos griegos que venimos recorriendo, el Tártaro fue justamente el lugar donde fueron encerrados los titanes vencidos por los olímpicos. O sea, acá todo se une. Es decir, por un lado, lo que dice la Biblia, lo que dice esta historia alternativa, esta ucronía, y lo que dicen los mitos griegos. Estos gigantes fueron enviados al Tártaro.
o a Tartaria. Y ya que mencioné la Biblia, este nombre justamente, me refiero a Tártaro, aparece en la segunda epístola de Pedro en referencia a los que pecaron, escuchen bien, a los que pecaron apareándose con mujeres mortales antes del diluvio y que fueron encerrados en ese lugar, en el Tártaro. Entonces, de vuelta, increíblemente, el mito griego, la religión y esta historia alterna se juntan y coinciden en unos dioses o ángeles caídos antiguos que se aparearon con mortales y dieron origen a lo que en la Biblia aparece como los Nefilim o los gigantes. ¿Estamos? Volviendo a los mongoles, estos eran guerreros nómades que estaban acostumbrados a vivir en condiciones hiper extremas, por eso es que yo decía, arrasaban todo cuanto se encontraban para sobrevivir. Y el imperio mongol fue el mayor imperio de la historia, gracias a que su líder, Genghis Khan, logró unificarlos, todas estas tribus, en una horda que era implacable y terrorífica. Sembraban el terror por donde iban, por eso eran tan efectivos, por eso lograron expandirse tan rápido. Por el lado estético, y no ya desde el lugar guerrero, una de las maravillas arquitectónicas que justamente los conspiradores asocian con Tartaria es la Gran Muralla China, cuando en realidad, si nos regimos por la historia oficial, es la que se usó para frenar a los mongoles. Hoy el gentilicio tártaro alude a invasor y se usa en las etnias eslavas y del sur ruso porque no nos olvidemos que esto que dije hace un ratito, parte de Rusia abarcaba Tartaria, por eso es que hay una arquitectura característica que se puede denominar, se puede llamar tártara. El asunto es que es un enorme territorio del que Occidente desconoce en absoluto, lo que deja el lugar, lo que deja justamente el terreno propicio para el mito. Y siempre, la atracción de un mundo ideal, utópico, al que retornar. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? También se dice de sus grandes maravillas que había robots, platos voladores, que descendían de extraterrestres, a los que era habitual verlos en convivencia, eso también está en fotos, que el propio Nikola Tesla sabía de su existencia y de ahí tomó sus ideas para revolucionar el campo de la energía. Y sobre su final, además de lo que ya dije de un supuesto complot mundial en las sombras, más precisamente una élite occidental que habría utilizado ambas guerras como tapadera para resetear la historia. Esta última parte, la verdad que no cuadra por las fechas y sobre todo con la última, con la Segunda Guerra, porque Alemania nunca pudo precisamente vencer a Rusia, que fue, junto con Occidente, la gran vencedora del conflicto, y quedando después junto a Estados Unidos como las dos grandes potencias mundiales, es decir, ahí quedó dividido Occidente y Oriente. Pero otra teoría, menos maquiavélica, dice que, o no sé, en realidad no habla de un poder terrestre, es decir, no fue ningún poder en las sombras quien terminó con Tartaria, sino una lluvia de barro, bastante más parecido al final de Atlántida y como una suerte de castigo divino. Y que por eso quedó sepultada
esperando a ser redescubierta algún día. Algunos, de hecho, bastante más aventurados, se animan a decir que la Catedral de San Basilio, en Moscú, lo que vemos es solamente la parte de arriba de la que se construyó en los tiempos de Tartaria, o sea que la mayor parte de esa construcción estaría bajo tierra, sepultada. Bueno, para separar la paja del trigo, lo que es importante que pensemos es que más allá de que una mente perversa quiera borrar de un plumazo la historia de Tartaria, no se puede tan fácilmente borrar la historia de la gente, a menos que se extermine a todo testigo o que los que hayan quedado ninguno quiera hablar. Lo que sería cuanto menos un poco raro. Y hablando de raro, una rareza es la del matemático ruso Anatoly Fomenko, que dijo que Tartaria era el verdadero nombre de Rusia antes de 1812. Esta sería la fecha donde aproximadamente, la fecha concreta donde aproximadamente habría sucedido el reseteo, y que jamás eso fue reconocido por Occidente para restarle poder a la que después sería una superpotencia. Bueno, otros van a desvirtuar todo esto como una forma de nacionalismo ruso que quedó de alguna manera resentido por cómo una cierta moral de orden estético fue suplantada por el modernismo occidental. La versión oficial claramente va a decir que se trató de una simple actualización cartográfica, es decir, lo que antes se llamaba de una manera, ahora se llama de otra. Y a esta altura, y como dije con el ejemplo Caperucita, ya se habrán dado cuenta que dependiendo de cómo se nos cuente una historia, vamos a simpatizar más con uno o con otro personaje, en esto que es bien del pensamiento simple, que opera por comparación y por exclusión. Es la lógica del bueno o del malo, A o B, blanco o negro. En otras palabras, juzgamos. Y podemos hacer el ejercicio de contar una historia de distintas maneras, siendo nosotros el autor que arbitrariamente oculta información. Es decir, pongámonos en el papel de abogados del diablo o un gobierno que deliberadamente, imaginemos un régimen totalitario que deliberadamente oculta determinada información. Y ahí es donde va a aparecer la excusa de eso no lo sabía o no me lo dijeron. Podemos practicar con nuestra propia historia. Y justamente la terapia narrativa, por ejemplo, se basa específicamente en estas premisas. Este va a ser un tipo de terapia en la que el sujeto va a ser coautor o experto en la historia de su propia vida. Y esto ha nacido, este tipo de terapia, ha nacido justamente al partir del efecto postmoderno, indeseado quizá, en esto que daba el ejemplo antes de Perón, o no calculado, de las múltiples formas que tenemos de pensar la realidad. Y por ende de explicar las cosas. De que no hay una sola y única explicación. Entonces se origina un nuevo paradigma que deja atrás la idea de que podemos conocer la realidad tal como es, sino que estamos en una compleja relación co-construida. Esto que, volviendo a relacionar con lo que hablaba al comienzo de la física cuántica, es decir, lo observado es modificado por la percepción del observador y viceversa.
Somos co-creadores de realidad. Y como nos es imposible conocer el territorio con exactitud, lo que hacemos es apelar a abstracciones mentales que son los mapas, nuestros mapas mentales que nunca van a poder ser iguales al territorio. Un territorio que aparte se va a ir reformulando, evitando que ese sujeto quede definido por una historia única o una única visión en particular. Es decir, a medida que aumenta la conciencia, cambia la realidad interna de ese sujeto sin pretensiones de acceder a la realidad con mayúscula, esa realidad incognoscible. Y la creación de otras realidades alternas permite, como dije antes, la apertura de otras formas de ver el mismo problema para resolverlo desde otro lugar, de otra forma. Es decir, se pone una distancia entre el problema y la persona deja de estar o de ser el problema. Y para esto se apela al uso del lenguaje. El problema es una cosa. La percepción de sí, la percepción de uno mismo, es otra. Entonces, el pensamiento narrativo va a aportar realismo a las experiencias. Las va a encuadrar en un tiempo y un espacio. Si el pensamiento lógico que vimos la semana pasada analiza la veracidad de los razonamientos, las narraciones van a lidiar con esas marcas que nos dejan ciertas vivencias, las contradicciones y la fijación a determinados hechos. ¿Por qué nos quedamos atrapados emocionalmente a determinados hechos? La finalidad va a ser negociar una elaboración que nos aporte paz y suelte esa parte que yo decía que ha quedado enquistada a un determinado espacio-tiempo. Si hay un determinado asunto que no podemos superar, que no podemos sanar, hay una parte nuestra que ha quedado ahí, que ha quedado congelada emocionalmente ahí, y eso es lo que hay que como traer a esta línea de tiempo, porque si no estamos como separados en tiempos diferentes. Entonces, veamos que se trata de rechazar ese tipo de pensamiento simple, cerrado, excluyente, y esta forma de terapia va a requerir una complejidad hacia la apertura y la inclusión, una flexibilidad mental que permita crear otras narraciones que son las que van a facilitar el cambio, ampliando el campo de percepción de la realidad. ¿Está? ¿Se entiende? Para ir concluyendo, yo creo que todo investigador que se precie de tal tiene que tener una dosis de crítico y una dosis de conspirador. ¿Por qué? La propia historia nos desasna en que el progreso surgió a partir de los que fueron más allá de la norma establecida. Pensemos en un Copérnico, en un Galileo, en un Newton, en un Einstein, en el propio Freud. Todos se hicieron filósofos de alguna manera al trascender su propio campo de estudio. Si Copérnico no hubiera descubierto que la Tierra orbita alrededor del Sol, que esto fue
dice Freud, la primera herida narcisista humana, a nivel colectivo humano, quizás hoy seguiríamos pensando que somos el centro del universo, o vaya a saber qué efectos hubiera generado esto y por cuánto tiempo. Por ende, hay algo de filosófico en esa búsqueda que no puede ser del todo fundamentado, porque muchas veces tiene que nutrirse de lo que trasciende la norma para expandir fronteras. Y más cuando muchas veces se intuye o se llega a comprobar que verdaderamente quienes ostentan el poder de turno se apropian de esa verdad que supuestamente demandan. Y en tiempos, como dije, de absoluta incertidumbre y sobreinformación, muchos ya no saben en qué creer. Entonces, la filosofía en ese aspecto, que no es tan cerrada como el cientificismo instituido, puede ser salvadora y condenadora por igual. Es decir, puede abrir cabezas para que este equilibrio que decía entre lo crítico y lo conspirativo pueda darse, o si nos vamos más allá, abriéndola tanto para que se nos caiga el cerebro y nos creamos cuanto entre por cualquiera de nuestros sentidos. Este es el punto. El filósofo y el conspirativo se van a parecer en buscar misterios, los grandes interrogantes, como esto de ir por detrás del velo, a lo que nadie se anima, por más que sus formaciones y sus personalidades puedan estar en extremos opuestos. Bueno, esto de animarse al real con mayúscula, al real lacaniano. Y la invitación más clara es a la integración de ese opuesto incomprensible, inadmisible, inabarcable, a la contradicción propia que tiene la multiplicidad y ese complejo caos e incertidumbre. Es decir, esto que se está procurando hacer desde la ciencia de unificar lo cuántico con lo general. En el fondo, no nos olvidemos nunca de las dos disposiciones necesarias que tiene que tener todo buen filósofo. La primera es que el aspirante a filósofo tiene que tener una disposición infantil, de admiración y de poder problematizarlo todo. Todo poder ponerlo en una pregunta para poder justamente desde el pensamiento complejo, poder, no digo llegar a una respuesta porque esto la verdad que no va a ser así, pero poder recorrer ese camino, poder acercarse lo más posible. Y la segunda disposición, el espíritu de rigor en ese pensamiento, es decir, una demanda de exactitud. Y acá es donde se juntan la parte crítica, esta parte adulta que demanda exactitud y nos salva de la locura, junto con la parte soñadora, creativa, imaginativa, infantil, que demanda creer y que es lo que nos salva de la chatura, como el arte, por ejemplo. Bueno, y ya decía, ya que estamos en el terreno novelístico, ya decía George Orwell en su obra 1984, su novela, si no la conocen la recomiendo ampliamente, él decía: quien controla el pasado, controla el futuro. Entonces,
ojo en esto de comprar, ya sea absolutamente cegados una versión o la otra. ¿Estamos? Bien. Bueno, esto fue, como dije, el primer capítulo de una serie que vamos a ir recorriendo de distintas ucronías, utopías, distopías y demás. ¿Está? Bueno, como siempre ha sido un gusto, no sé la verdad cómo salió por el tema esto del audio, eh, pero bueno, espero que haya quedado y nos estaremos volviendo a encontrar, como siempre, la semana que viene a las 19. ¿Estamos? Muchísimas gracias y nos vemos. Chau, chau.